Cántala conmigo. Bienvenido al estudio de la palabra, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Nos conectamos en live en TikTok, martes, jueves y viernes a las 7 de la noche en el canal @Soldado de Cristo. Si no puedes asistir, puedes encontrar el estudio de la palabra en nuestro canal de YouTube, Evangelio Diario, donde podrás ver todos los capítulos uno a uno. Esperamos que sea de gran edificación para tu vida. Disfrútalo y compártelo. Que la paz, el amor y el poder de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros en su santa bella voluntad. Damos inicio a esta enseñanza y a este compartir de la palabra. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del enemigo. Amén, Señor Jesús. Bendito seas mi Dios, alabado seas por siempre, glorificado sea tu nombre por siempre, en la eternidad. Oh Santo Dios, bendito y glorioso Señor, envíanos tu Espíritu Santo y renueva la faz de la tierra. Ven, Santo Espíritu de Dios, ven en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, a tomar dominio y control de cada uno de nosotros. Ahora en este momento, a quienes se disponen a escuchar y aquellos que han de escuchar en diferido, te los pongo y te pido, Espíritu de Dios, que sea al escuchar, que tu presencia los inunde, que tu presencia permita que se abra su corazón, que se abra su entendimiento, que sus oídos se puedan abrir, que ellos puedan comprender y entender del mensaje divino que Dios nos quiere dar, ese mensaje poderoso que Dios nos pone siempre en su santa palabra, y que tu Espíritu Santo fuiste el que inspiraste a los hombres para escribir y para que la tengamos. Hoy tú eres nuestra guía. Tú eres nuestro mejor intérprete, tú eres la luz, tú eres el que nos puede ayudar. Por eso, hermoso Espíritu de Dios, yo te pido que me des hoy la luz, que me permitas hoy hablar de esta palabra, que pongas en mis labios palabras de sabiduría, pero sobre todo de verdad, que aparte y enmudezcan mis labios si he de hablar mentira y si he de promulgar, predicar algo que puede llevar la condenación a mis hermanos. Que tú selles y enmudezcan mis labios por siempre, si he de levantar y he de llevar a mis hermanos por el mal camino. Mas te pido que me des palabra de vida, que unga, Señor, este momento y que permita que podamos hoy encontrar un mensaje poderoso y grandioso para seguir edificándonos en nuestra vida de fe, para fortalecernos, para llenarnos de virtudes, de fortaleza, para que nosotros podamos ir conociendo de la bendita voluntad de Dios, para que nosotros vayamos llenándonos de la poderosa obra de Dios. Por eso te pedimos, hermoso Espíritu de Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que tomes este momento, que tomes dominio y control de todo nuestro alrededor y de cada uno de mis hermanos, que te lleves toda interferencia en lo alto, en lo ancho, en los abismos, y que sea poniendo en nosotros esa luz, esa gracia que necesitamos para leer la santa palabra, para inspirarnos en ella, para hablar de ella, para escucharla, guardando en nuestro corazón esas primicias, para guardar en nuestros corazones esas enseñanzas y así alimentarnos
y esa palabra se convierta en sanidad, en purificación, para aquellos que la reciban con fe y con gran amor. Confío en ti, hermoso Espíritu de Dios, alabándote y adorándote, hermoso Espíritu Santo. Yo te pido que seas tú el que nos guíe, que seas tú el que nos guarde, y nos permitas ahora estar en gracia para predicar esta santa palabra, lo cual te lo pedimos, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, nuestro Señor. Báñanos, Señor, con tu Espíritu. Regocija dentro de nosotros tu hermosa y bella luz. Danos tu sabiduría, tu inteligencia, tu discernimiento. Danos el poder comprender lo que es bueno y lo que es malo para hacer solo lo bueno, ya que lo bueno es grato a ti y es para el bien nuestro. Amén. Bueno, vamos a leer de Primera de Samuel, capítulo 23. David sigue huyendo de Saúl, su hijo Jonathan le renueva la amistad y protección a David. David se defiende de los filisteos a Seila y se va al desierto de Zif. Solo encuentra seguridad con Jonathan, el hijo de Saúl. Eso es lo que vamos a ver en este capítulo 23. Recordemos que venimos en lo que estamos leyendo. David está siendo perseguido por Saúl a muerte y lo está buscando Saúl, como dice, por viento, aire, mar, por donde esté, lo va persiguiendo Saúl. Entonces vamos a ver en capítulo 23, Saúl se da cuenta que David fue alimentado por el sumo sacerdote Aquimelec, pero Aquimelec lo alimentó con los panes sagrados por dos cosas. Número uno, porque David gozaba de la protección del rey y era muy allegado al rey, era como una parte muy íntima del rey. Y porque David era un buen guerrero y porque David le echó una mentira. Entonces Aquimelec, pues teniendo en cuenta quién era David y que era muy cercano al rey, le dio de comer, porque él sí le preguntó: David, ¿tú qué haces por aquí sin guardia del rey? Entonces él le contó que simplemente iba en una misión y que debía ser así. Él no sabía nada del problema que él tenía actualmente con el rey. El rey, a enterarse que Aquimelec lo ayudó, mandó a matar a todos los sacerdotes. ¿Por qué? Porque él ayudó a David. O sea, los demás sacerdotes sufrieron por lo que hizo Aquimelec, pero Aquimelec no lo hizo con toda la intención ni nada, eso es en desconocimiento. Ahí es donde uno dice que muchas veces los justos pagan por los errores de otros. Y a veces también sufriremos así. La última gran persecución que vendrá sobre la tierra, sobre los cristianos, también será así. Entonces tenemos que estar preparados para todo ello. Vamos a mirar a ver qué sigue aquí en esta parte del capítulo 23. ¿Qué dice? Bueno, termina para que nos entremos en el capítulo 23. Voy a leer la última parte del 22 para que vayamos como encajando. Le respondió David a Abiatar: bien conocí yo aquel día que estando allí Doeg, el idumeo. Doeg el idumeo era como un soldado del rey Saúl, el cual fue el que le avisó al rey Saúl que David estuvo por ahí y que el sumo sacerdote Aquimelec le dio panes y lo ayudó. Entonces fue y le dijo al rey, y ese idumeo fue el que mató a los sacerdotes, porque los otros reservistas o soldados, por decir así, Saúl, no se atrevieron a matar a los sacerdotes por respeto, ya tenían temor de Dios. Entonces esa parte no la hicieron, pero sí lo hizo este hombre, ya. Y David, cuando él fue y se dio cuenta que el idumeo estaba ahí, él sospechó que eso iba a ser
problema. Y eso es lo que le está diciendo David a Abiatar. Bien conocí yo aquel día que estando allí el idumeo se lo noticiaría o se lo notificaría a Saúl. Yo soy el culpable en la muerte de toda la casa de tu padre. Porque Abiatar era hijo del sumo sacerdote y fue a avisarle a David lo que había sucedido. Entonces David le dijo, bueno, ahora te vas a quedar conmigo aquí, porque yo soy el culpable de lo que sucedió, yo te voy a proteger. Entonces dice, después de esto avisaron a David, ya entrando en el capítulo 23, después de esto avisaron a David, diciendo, mira que los filisteos están sitiando a Seila. ¿Ya? Seila es una ciudad de Judá. Y saquean las eras o mieses del país. Estaban quitando todo lo que era cultivo y todo lo que era para sostenerse. Consultó pues David al Señor diciendo, ¿iré y podré yo vencer a los filisteos? La pregunta que le hace David al Señor. Va y consulta a Dios para ver si iba y combatía a los filisteos. Entonces mira que hay algo que debemos tener en cuenta aquí. Dios mandó siempre la obra de que el pueblo de Israel venciera a todos estos pueblos paganos porque estaban avistando las tierras que Dios les había prometido. O sea, ya Dios le había dicho, bueno, vayan y conquisten. ¿Ya? Aún así, ojo esto, pues esto es muy importante al punto que quiero llegar hoy. La voluntad de Dios era que el pueblo de Israel conquistara esos territorios. O sea, ya Dios le había dicho, van a conquistar porque esas son las tierras que yo les prometí. O sea, le digo, eso tienen que conquistar. Y van con la compañía de él. Aún así David viene y consulta a Dios. Uno dice, pero ¿por qué consulta a Dios si Dios le dijo que estaría con él y que esa era la tierra a conquistar? Hoy en día las personas, por ejemplo, yo me doy cuenta que tiene que ver sobre todo lo evangélico, muchos protestantes que van decretando sanidad y van decretando una cantidad de cosas. Y uno dice, pero tú cómo... Y ellos se justifican y dicen que es que Dios murió y resucitó, era para eso, para sanarnos, para liberarnos, para darnos prosperidad, para abrirnos puertas. Por lo tanto, nosotros no tenemos que pedir, sino decretarlo. Pues resulta que no, que primero es una falta de humildad, primero no reconocer que la voluntad está en Dios. Entonces mira que David, aunque tenía el visto bueno y estaba unido por Dios, David decidía primero consultar a Dios. ¿Por qué? Porque primero hay que mirar algo a aprender aquí. Aunque Dios nos quiera dar muchas cosas, hay tiempos para ello. Es cierto que Dios nos quiere sanar a todos sus hijos, pero hay un tiempo para eso. Si no, explíquenme por qué hay personas que le oran estando enfermas, creyendo en Dios y no se sanan. Porque Dios o tiene un tiempo diferente o no lo va a sanar. Es muy triste que yo les diga eso y ustedes me van a decir a mí, no sé cómo me vayan a decir con respecto a eso, pero eso es así. O Dios, y no explíqueme por qué hay tantas personas que están enfermas en los caminos de Dios y no se sanan. Porque o no es el tiempo y sanan mucho después, porque he visto casos donde han ido a tantos grupos de oración, conocí el caso, por ejemplo, para ustedes los que conocen el caso de Walter, de la hija que estaba ya en las últimas, que estaba ya muriendo, creo que la habían desahuciado y estaba grave, y eso hace muchísimos años antes de conocer a Francisco. Y él fue y le oró a una cantidad de personas, él era católico y aún así hasta pastores recibió para que le oraran por su hija. Y nada, no sucedía, hasta que fue el día que fue y Dios lo llevó y se encontró con Francisco de una forma que él no lo conocía, pero permitió Dios que lo conociera y mira, se sanó. Entonces mira que a veces no es en el tiempo del hombre, es en el tiempo de Dios. Y por eso uno tiene que consultar todo a Dios y por eso uno debe decir si es el tiempo y es la voluntad de Dios. Por eso cuando uno ora al hermano, uno debe pedir a Dios, no como hacen estos, yo no sé, yo creería que son apóstatas,
de declarar o ellos decir como si ellos tuvieran la autoridad. No es así. Aunque uno reciba los dones, pero uno tiene que estar sometido al momento de Dios. Tú has sido ungido para hacer eso, pero tú eres el instrumento que está dispuesto y debe estar ahí dispuesto para cuando Dios lo disponga. No cuando tú quieras, es cuando Dios disponga. Entonces esas personas vamos a recibir eso en el tiempo de Dios, y por eso debemos consultar a Dios. David, aunque tenía la gracia de Dios y lo había mandado a conquistar, porque ya le había mostrado Dios cómo lo respaldaba, había ido a los campos de batalla y había vencido en todo. Pero David, ¿qué? Decide consultar. Entonces tengan en cuenta que en la vida a veces o no es el tiempo y hay que esperar un tiempo adecuado, el cual Dios tiene estipulado el modo, el lugar y una forma a veces diferente a la que nosotros pensamos, o no va a resultar. Y así sucede, es triste, pero así es. Hay personas que se sanan y otras que no se van a sanar. Dios no la va a sanar, porque también ha habido el caso donde vimos que alguna vez el Señor le dijo a una persona que no la sanaba, porque Él conocía su corazón y sabía que si la sanaba en ese momento, esa persona volvía y se perdía otra vez en el mundo. Y hay personas que creen que porque van a la iglesia y están ahí rezando un Padre Nuestro, ya en realidad han transformado su corazón. No, ahí a veces lo que hay es piedad, pero una conversión completa no. Dios conoce los corazones. Dios sabe hasta dónde ese corazón está sometido y entregado, tiene una fuerza espiritual. Entonces por eso es importante. Una cosa es la apariencia que nosotros vemos y que nosotros mismos creemos, porque nosotros mismos estamos creídos que tenemos una fe fuerte y no. A veces hay personas que creen así y les viene una situación difícil y ¿qué pasó? Ahí es donde se demuestra y caen, no se levantan, ya se pierden del camino de Dios, sufrieron tanto o no lucharon y cayeron, no oraron, y se da cuenta, uno dice, mira, pero y ese no era el que antes oraba y estaba en los caminos de Dios y estaba allí, y ahora ¿por qué no está? Porque precisamente sucede eso. Creemos muchas veces ya que estamos bien y no, solo Dios conoce. Entonces Dios conoce el momento, Dios es el que establece el tiempo, el modo, el lugar. Y por eso algunos serán más tarde, otros no va a suceder. Puede que te sane más tarde o puede que no te sane. Eso no está fuera de lo posible o de lo que Dios puede estipular. Entonces, es importante que tengan en cuenta eso, hermano. Debemos siempre consultar y estar sometidos a la voluntad de Dios. Y siempre decir si es la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios. No nos tomemos atribuciones que no nos corresponden a nosotros, como esas cuestiones de la falsa de ponernos a decretar. No decretes lo que Dios no te ha dicho que decretes, porque tú te estás tomando una atribución que Dios no te ha dado. Y eso, aunque no parezca, sí es delicado. Hay que tener ese temor, porque eso no está bien ante los ojos de Dios, tú ponerte a decretar y decretarle a otra persona lo que Dios no te ha mandado a decretar. Eso es una falta grave ante Dios, ¿ya? Porque eso es como, hágase pensar que usted sea el dueño de una compañía y uno de sus trabajadores vaya hacia otro lugar o a unas instituciones, a otras personas, y que en nombre de su empresa o en el nombre suyo diga, prometa cosas que usted nunca ha dicho, le ha dado la autoridad para que prometa. ¿Qué haría con ese trabajador? Entonces es lo mismo que nosotros, aunque seamos llamados por Dios, nosotros no podemos prometer ni decretar lo que Dios no nos ha dicho, decrétalo y promételo. Entonces tenemos que orar, a pedirlo a Dios para que lo envíe. Y si así es la voluntad de Dios, nos revelará a Dios y lo hará, se manifestará, o nos dará una palabra de conocimiento, o nos dará nos hablará de una forma con su espíritu para hacernos saber sobre eso que oramos. Pero desde hoy tengan ustedes mucho cuidado con eso de decretar y siempre pedir en nombre de Dios. Entonces David consultó a Dios. Le respondió el Señor a David: anda, que derrotarás a los filisteos y librarás a Seir. Pero la gente que tenía David consigo
le dijeron: ya ves que nosotros, aún aquí en medio de la Judea, no estamos sin miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Seila contra los batallones de los filisteos? Consultó nuevamente David al Señor. Recuerden que David no tenía ejército porque estaba luchando, venía siendo perseguido por Saúl. Pero 400 personas que eran personas que estaban sufridas, amargadas, que eran como pandilleros y eso, decidieron unirse a David, y David formó un ejército. Esas personas que estaban por ahí las tomó, las reclutó David, pero él no los cogió ni les prometió nada. Ellos se ofrecieron a David. Pues es una obra de Dios, y cogió David y creó su propio ejército. Pero estas personas le están diciendo a David: imagínate, David, si nosotros no sabemos pelear ni nada de eso, y tenemos cierto nivel de miedo, ahora que está a pelear con los filisteos, porque los filisteos, recuerden que era donde estaba, era una ciudad que tenía ejércitos y sabían pelear. De ahí fue donde salió Goliat, y pues eran luchadores. Entonces ellos nunca se habían dedicado a eso, entonces tenían cierto nivel de preocupación. Va David y consulta nuevamente al Señor, el cual le responde diciendo: marcha y ve a Seila, que yo entregaré en tus manos a los filisteos. Dios simplemente le dice: ve y marcha. Partió pues David con sus gentes a Seila, peleó contra los filisteos, y haciendo en ellos gran destrozo, se llevó a sus ganados y salvó a los habitantes de Seila. Entonces miren que fue y ganó David. Él fue a consultar acerca de eso que tenían las personas que iban a luchar, y Dios le dio simplemente: ve. Hay preguntas y respuestas que a veces están de más. Si Dios te dijo ve, pero no te ha dicho cómo vas a ganar, pues no preguntes si no te lo ha respondido. Tenemos que aprender muchas veces a ser obedientes ciegamente a Dios y seguir pegado a la indicación de Dios. Si Dios te dijo ve, ve. ¿Cómo? Ve. Pero es que ve. En el camino Dios te va abriendo, va haciendo lo posible para que te hagan las cosas. Tú simplemente haz. Pero es que yo no sé, usted simplemente cumpla con lo que dice. Ve. Él le dijo: usted simplemente vaya a la batalla. Que lo de ganar lo hago yo. Usted simplemente vaya y preséntese en la batalla. Que el que vence soy yo. Y así David fue. Y dice aquí, mira, y libró a la gente de Seila, que es una ciudad de Judá. Y se llevó David sus primeros ganados y salvó a los habitantes de Seila. Entonces comenzó David a ser una persona, ya él era reconocido, a mostrar eso y a tomar territorio. Entonces comenzó Dios a edificar ahí a David, porque recuerden que todavía Saúl no le había entregado el reinado, ni todavía había sido coronado David de forma oficial como rey de Israel. Es de saber que cuando Abiatar, hijo de Aquimelec, del sacerdote Aquimelec, refugió a David en Seila, se llevó consigo el efod del sumo sacerdote, o sea, de su papá. Luego que tuvo Saúl aviso de la llegada de David a Seila, dijo: Dios me lo ha puesto en las manos, cogido está, habiéndose metido en una ciudad que tiene puertas y cerraduras. Saúl, destinado, y estaba con toda la máxima intención de poder matar a David, solo por celo, por prepotencia, por soberbia. Aún sabiendo que David estaba siendo el ungido de Dios. Peor todavía, que a veces nosotros nos ponemos, sabiendo que hay personas que están siendo ungidas de Dios, que tienen la gracia de Dios, nos ponemos nosotros a tirarles, ponemos a hacer como piedra de tropiezo, a levantar falsos testimonios y todo eso. Es muy delicado, demasiado delicado. Tenemos que nosotros cuidar con eso. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Unirnos. Si yo tengo la fe y la convicción que ese fue enviado de Dios, pues unirme a la obra y a ver cuál es el mensaje que Dios le ha dado a la persona. Entonces dice ahí: con eso Saúl mandó a toda su tropa que saliese disimuladamente a campaña contra Seila para acercar a David y a su gente. Y advertido David de que Saúl trazaba
secretamente su ruina, dijo al sacerdote Abiatar: ponte el efod para consultar al Señor. Y enseguida dijo David: Señor Dios de Israel, tu siervo ha oído decir que Saúl se prepara para venir a Seila y destruirla por mi causa. ¿Me entregarán los ciudadanos de Seila en manos de Saúl? ¿Vendrá en efecto Saúl como ha oído decir tu siervo? Señor Dios de Israel, manifiéstaselo a este siervo tuyo. Y respondió el Señor: sí vendrá. Dijo todavía David: los de Seila me entregarán a mí y a toda mi gente en manos de Saúl. Y respondió el Señor: os entregarán. Y mira que si uno le guardaba nada. Y uno dice, qué bonito, vea, David tenía una forma de consultar a Dios como si tuviera alguien hablando ahí. Como si fuera alguien humano que estuviera ahí presente donde puede ir a consultar. Bueno, recuerden ustedes algo muy importante. Uno, David tenía la unción, era un elegido de Dios. Primero, un elegido de Dios es un concepto diferente a lo que es un ungido, diferente a lo que es un ministro, personas que tienen gracia de Dios, no. Estas personas, los que son elegidos de Dios, recuerden que en la Biblia hay 144,000 elegidos. Esos 144,000 elegidos son los que en realidad uno podría llamar los vicarios de Dios en la tierra, los que tenían la autoridad de Dios en la tierra. Uno podría llamar la mano derecha de Dios en la tierra, los vicarios de Dios en la tierra. Y ellos tenían una facultad, que eran hombres que podían escuchar la voz de Dios, el mensaje de Dios. ¿Sí? Mensaje de Dios. Bueno, solo hay 144,000 hombres desde la creación que han sido elegidos. ¿Ya? Ya el último de los elegidos de estos 144,000 ya está entre nosotros. Es el último de todos ellos. Entonces David podía tener esa facultad porque los elegidos tenían esa facultad. Por ejemplo, ¿quiénes eran los elegidos también? Todos los profetas eran elegidos. Los patriarcas eran parte de los elegidos. Moisés eran parte de los elegidos. Y todos ellos tenían la facultad ¿cuál? Que tenían un encuentro con Dios. Podían escuchar la voz de Dios. Tenían encuentros misteriosos con Dios. Poco diferentes, pero tenían ese encuentro con Dios. Y tenían una forma de comunicarse con Dios. David, mira que consultaba a Dios y podía escuchar la voz de Dios, quien le daba la respuesta a todo lo que él preguntaba. ¿Ya? Nosotros también podemos consultar a Dios. La diferencia es que no vamos a escuchar ninguna voz. Pero yo les aseguro algo, que para eso tenemos al Espíritu Santo. Y Dios de alguna forma nos hace entender y comprender. Lo que pasa es que nosotros tenemos que tener mucha fe y tenemos que tener mucha consagración para poder tener un oído que pueda escuchar la voz de Dios. Porque Dios habla muy despacio. Y si nosotros estamos en el ruido del mundo, en el ruido de nuestras preocupaciones, de nuestras de estas cosas del mundo, del pecado, todo eso hace ruido dentro de nosotros, en el espíritu. Si nuestro espíritu, no vamos a escuchar nunca la voz. Y podría estar dando Dios la respuesta y no la vamos a escuchar muchas veces por eso. Entonces es muy importante que nosotros, por eso es que el Señor nos manda a estar alejados lo máximo posible de todo lo que es este bullicio del mundo, las ideologías de este mundo, todo este ajetreo del mundo. O sea, que uno esté expuesto al mundo, porque uno no puede salir del mundo. El Señor lo dijo, que Él nos dejó en el mundo, pero que no seamos parte del mundo, porque eso es lo que tenemos que aprender. Tenemos que vivir en el mundo siendo luz, pero no ser parte de ello. Y uno tiene que tratar de vivir en el mundo lo mínimo posible, lo necesario, mostrando la obra de Dios, pero entrar mucho tiempo en las cosas de Dios, en la oración. Entonces ahí es donde uno tiene que estar en la Eucaristía, en el rosario, la oración, los ayunos, lectura de la palabra, estudio de la palabra. Eso es estar ahí conectado con Dios. ¿Para qué? Para que así nuestro oído se agudice y entrar nosotros en la oración. Eso agudiza mucho, tener un espíritu para poder escuchar el mensaje de Dios, que nos lo dará por medio de su Espíritu Santo. Muchas veces nos lo dará de alguna u otra forma para darnos cuenta
Y nos va a dar el despertar y que nosotros podamos comprender que nos está dando la respuesta por medio de ese suceso o por medio de esa persona. Entonces es una forma de darnos cuenta, eso se llama de discernir sobre eso. Entonces por eso es muy importante eso. Entonces, sí podemos nosotros recibir respuesta y podemos preguntarle a Dios y Dios nos va a dar respuesta. Pero ojo, Dios da respuesta a preguntas que sean para edificación. Pero si tú vas a hacer preguntas tontas, Dios no te va a responder. Y muchas veces, muchas preguntas que tú hagas tontas en la vida, Dios no, si no tiene respuesta, es porque esa pregunta no tiene sentido ante Dios. Son preguntas que te llevan para edificar a ti en la fe, en la vida, para tu salvación y todo eso. Entonces también hay que saber discernir sobre qué le preguntamos a Dios. Entonces David preguntó y el Señor le manifestó que sí iba a ir Saúl y que el pueblo de Seila lo iba a entregar. ¿Por qué? Porque como Saúl, ellos reconocían todavía a Saúl como rey. Entonces pues le tenían miedo a Saúl, pues él tenía todas las armas y eso mejor dicho. ¿Ya? Por lo que dispuso David marcharse de allí con toda su gente, que eran como unos 600 hombres, y saliendo de Seila andaban de una a otra parte sin asiento fijo. Tuvo Saúl aviso de haber huido David de Seila y puesto en salvo, por lo cual aparentó no querer moverse. Entre tanto estaba David en el desierto en lugares muy fuertes, y se fijó en el monte del desierto de Zif. Monte muy espeso. Saúl entre tanto no cesaba de buscarlo, mas el Señor siempre lo libertó de sus manos. Vea, Dios siempre libertó de sus manos. Dios siempre nos va a libertar de la mano del enemigo. El enemigo tramará y buscará, pero si nosotros estamos en la gracia de Dios, Dios nos librará de la muerte y de la mano del enemigo. Recuerden que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero si tú y yo estamos en la consagración y estamos entregados a Dios, pues tendremos nosotros la protección de Dios. Así como pudo proteger a David también, porque Dios protege a todos sus hijos de fe y en gracia. Entonces dice: y supo David que Saúl había salido para quitarle la vida, por lo que se mantuvo en el desierto de Zif, escondido en el bosque. En este tiempo Jonatán, hijo de Saúl, se puso en camino y fue allí a encontrarlo, y le confortó acordándole las promesas de Dios y diciendo: no temas, porque Saúl mi padre por más que haga no podrá cogerte. Tú serás rey de Israel y yo seré el segundo en tu reino, y aún mi padre está persuadido de esto. Evidentemente tenía allí Jonatán una gracia y una fe grandiosa. O sea, Jonatán tenía el discernimiento para darse cuenta que si Dios lo ungió, Dios lo va a poner allí. Y mira que muchas veces, esta historia de David también para mostrarnos algo en la vida. Muchas veces nosotros queremos que las cosas, que el reinado que nosotros vamos a tomar, Dios tal vez nos va a poner a reinar en ciertas partes. Dios también nos va a poner tal vez a crecer en ciertas partes, a bendecirnos. Y muchas veces, ¿qué pasa? Que esa bendición es algo que fue arrancado de otra persona. Voy a poner un caso. A veces quiere darte, por ejemplo, un ascenso en la empresa, que es sobre otra persona que ya no va a ser, que va a ser quitada para darte el ascenso. ¿Qué va a pasar? El enemigo muchas veces y todas estas personas se levantan para crear todo eso. Entonces, a veces queremos que las cosas sean fáciles y no serán fáciles. Así también cuando nosotros estamos tratando de crecer en el mundo espiritual, el enemigo sabe y él busca hacer piedra de tropiezo para que nosotros no crezcamos, para que nosotros no santifiquemos nuestra vida, para que nosotros no nos llevemos más de gracia. Él busca de toda manera hacernos estancarnos, retroceder y perdernos de allí. Entonces todo es una lucha,
Por eso dice el libro sagrado en el Eclesiastés, si te entregaste al Señor, prepárate para la guerra y la batalla. ¿Ya? Voy a buscarlo como es que dice, pero dice, si te entregaste a Dios y comenzaste, tienes que prepararte para la batalla. Eso es muy importante que lo tengan claro. Dice así, vean. No, eso está en el Eclesiástico. Espera que lo voy a buscar en el Eclesiástico. En el Eclesiastés no está, es... Mira lo que dice en el Eclesiástico. Hijo, entrando en el servicio de Dios, persevera firme en la justicia y en el temor. Prepara tu alma para la tentación. Pero no porque Dios te la vaya a mandar, como algunos dicen, ay, es que Dios me está tentando, me está probando. Dios ni tienta ni prueba. ¿Cómo se le ocurre a ustedes creer que Dios los va a tentar y los va a probar? O sea, Dios les va a poner las piedras. No. Si Dios cuando habla de tentación es porque sabe que el enemigo está al acecho. Por eso la palabra de Dios dice que el enemigo está al acecho, como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces dice aquí, prepara tu alma para la tentación, humilla tu corazón y ten paciencia. Que a veces queremos que las cosas nos salen rápidamente, pero hay algo clave que tenemos que hacer, prepararnos para todo lo que el enemigo va a poner, pero hay algo importante, humillar nuestro corazón. Y ese humillar nuestro corazón es ante los pecados, ante los deleites del pecado. Hay que humillar eso, que abandonando eso, ya dejando de practicar eso, mirando para otro lado, ya apartándome total de eso. Te humilla tu corazón y ten paciencia, inclina tus oídos y recibe los consejos prudentes y no agites tu espíritu en tiempo de la oscuridad o tribulación. No agites tu espíritu, o sea, no te llenes de desasosiego, no te llenes de ansiedad, no te llenes de prisa. ¿Ya? Aguarda con paciencia lo que esperas de Dios. Estréchate con Dios y ten paciencia. Mira lo que tiene que hacer uno entonces cuando tú ves en tu vida la situación difícil, en vez de salir a gritar y calamidad y llorar y Dios me llevó, como hay mucha gente que dice, ay, Dios me está llevando a un desierto y Dios me está probando y Dios me está... No, Dios no te está haciendo eso, hermano. Dios no hace eso. Dios no te lleva ni a ningún desierto, ni te va a llevar a probar, ni te está apretando. No, sí lo está haciendo el enemigo. Ese sí lo está haciendo. Pero dice aquí, estréchate con Dios. Ya espera en Dios, ten paciencia. Ya prepara tu alma para toda esa guerra y esa tentación. Pero muy importante que dice aquí era, estréchate con Dios. O sea, ahí muy unido a Dios. Eso te va a dar a ti la valentía, la fuerza para seguir. Estréchate con Dios y ten paciencia a fin de que en adelante sea más próspera tu vida. Acepta gustoso todo cuanto te enviare y en medio de los dolores sufre con constancia y lleva con paciencia tu abatimiento. O sea, todos vamos a tener algún momento, así como nuestro Señor Jesucristo, vamos a sufrir la persecución. Porque recuerde, entre más bien te portes tú, muchos que son malos no van a querer ver el bien. Porque eso hace el enemigo. Cuando ve que tú estás muy bien, muchos otros obviamente no quieren ser opacados, buscan que derribar. Y el enemigo le va a poner a muchos de esos malos en el corazón la envidia, el celo contra ti. Tú estás haciendo las cosas de maravilla y es donde uno dice, oye, pero si yo estoy haciendo las cosas bien, yo estoy buscando hacer el bien. Sí, pero Satanás le sabe sembrar a esos corazones la envidia, el celo, ¿sí? Y muchas de esas cosas malas, y entonces comienza a atacar. ¿Por qué? Porque ya Satanás le pone eso allí. Entonces,
Confía en Dios y Él te sacará salvo y endereza tu camino y espera en Él. Conserva su temor hasta el fin de tus días. Vea lo que dice aquí, muy importante. Vosotros los temerosos del Señor, aguardad con paciencia su misericordia y nunca os desvíes de Él porque no caigáis. Deja que apriete el enemigo y que suelte, pero usted no caiga. Agárrese de Dios. Los que teméis al Señor, creed y confiad en Él, pues no se malogrará vuestro galardón. ¿Qué dijo este domingo en la Eucaristía? Se leyó sobre el profeta Habacuc, donde el Señor le decía, escríbelo en tablilla, y aunque parezca tardar, la promesa se cumplirá y llegará en el momento adecuado. Ojo, aunque parezca que se va a tardar, llegará. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros presentes. Y aquí vamos aprendiendo de esta historia con David, darnos cuenta de esto. Entonces, mira qué bonito. Jonathan tenía claro eso, tenía una sabiduría. Aquí nos damos cuenta que Jonathan tenía un discernimiento para comprender, para darnos cuenta de eso. Eso es fe, pero también es comprensión. Jonathan dice, si Dios lo decretó, se va a cumplir sobre viento y marea, contra viento y marea. Y así lo creyó, aunque se estaba oponiendo al rey y a su propio padre. Aún así él creyó todo eso. Vea para que vea usted. Entonces dice aquí, no temas, le dijo Jonathan a David, porque Saúl mi padre, por más que haga, no podrá coger. ¿Ya? Renovaron entonces los dos su alianza, David y Jonathan, en presencia del Señor. Y David se quedó en el bosque, pero Jonathan se volvió a su casa. Mucha gente perversa, ¿verdad? ¿Que usted cuánta gente perversa hay? Yo alguna vez vi una gente perversa que crearon un discurso de que David y Jonathan eran homosexuales, porque dice la palabra que Jonathan amó a David con toda su alma. Pero resulta que la Biblia habla de si encuentras un amigo, encuentras un tesoro, y que hay amigos que se vuelven hermanos y mucho más, se refiere a eso. Nuestro Señor Jesucristo dice que tenía el discípulo más amado, que lo consentía. Es un amor sincero, es un amor que también es varonil, es de hombre, y no tiene que ver con nada del deseo de la carne. Es el amor, porque uno tiene, así como hay personas a las que uno estima tanto y quiere tanto, y se convirtieron para nosotros en una persona especial, puede ser un amigo. Jonathan encontró en David, lo conoció y encontró una persona. Y mira, qué bonito. ¿Qué quiere decir? Jonathan tenía la gracia de Dios. Porque eso también es un don de Dios y una gracia de Dios. Nosotros poder reconocer y distinguir los espíritus que vienen de Dios. Eso es una gracia muy importante. Que podríamos pedir al Espíritu Santo, y bienaventurados los que la tienen. Porque hay personas que pueden reconocer y discernir. Eso se llama discernimiento de espíritu. Ya sienten dentro de sí sobre esas personas que verdaderamente tienen ese espíritu, y muchos encuentran, como dice, esas almas gemelas que tienen esa misma forma de pensar, de dirigirse. Pues ahí se compenetran más, porque comparten las ideologías, la forma de vivir, de pensar, de actuar. Tú dices, este es como mi propia alma. O sea, me estoy viendo reflejado ahí, así soy yo, así pienso yo, así me gusta a mí, así actúo yo. O sea, encontraste un molde igual, pues tú ahí lo amas y te llevas súper bien y te comprende. Eso fue lo que pasó entre David y Jonathan. Para que usted el día de mañana no se vayan a dejar engañar de todas esas personas que a veces, porque también hay otros que decían que Pablo también era homosexual, y eso han creado tantas blasfemias y tanto, levantaron tantos falsos juicios contra los apóstoles y así. Muchas, hasta de nuestro Señor Jesucristo, gente que yo ni quiero saber qué va a suceder, pero imagínense esas personas que crearon que nuestro Señor Jesucristo también era homosexual. Vea toda esta gente, cuánto se ha atrevido a hacer, cuánto se ha atrevido a hacer. Dios establezca justicia allí, la cual será muy dura. Claro que levantarse y decir todas esas barbaridades contra el Señor y contra Dios. Hicieron hasta ya una película de eso, sobre eso. Dice entonces,
Renovaron entonces los dos su alianza en presencia del Señor, y David se quedó en el bosque, pero Jonatán se volvió a su casa. Mas los cifeos fueron a encontrar a Saúl en Gabá y le dijeron: ¿no sabes que David está escondido entre nosotros en los parajes más fuertes del bosque, hacia el cerro de Aquila que cae a mano derecha del desierto? Ahora pues, si deseas dar con él, no tienes más que venir, que corre de nuestra cuenta al entregarlo en tus manos. Mira que la lucha era fuerte, tenía muchos contradictores, y conseguimos contradictores en la gente. Por eso es que uno dice, a veces no hay que confiar en la gente. Por eso es que dice también la palabra: maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Porque tiende a ser muy traicionero. Tiende a ser muy traicionero. Entonces, a lo que respondió Saúl: bendito seáis vosotros del Señor, pues os habéis condolido de mi suerte. Id pues y practicad todas las diligencias posibles, informándoos mañosamente hasta aseguraros bien del sitio donde tiene su asiento ordinario, o quien le haya visto allí, porque él se recela de mí y sabe que ando armándole acechanzas. Registrad y ved todos los escondrijos donde se oculta, y volved a mí bien averiguada la cosa, para ir con vosotros a golpe seguro. Se creó entonces allí una alianza contra David. Pues aunque se meta en las entrañas de la tierra, yo iré allí con todos los batallones de Judá y los sacaré. Ahí eso es lo que Dios, es lo que uno dice: la prepotencia Dios la castiga. Por eso es que dice en el Eclesiástico, decía: guarda tu corazón humilde, ten siempre corazón humilde. ¿Sí? Porque los prepotentes los humilla el Señor. Y vamos a ver cómo lo humilla Dios a Saúl. Con esto se despidieron y volvieron a Zif delante de Saúl. Estaban entonces David y su gente en el desierto de Mahón, en la llanura que está a la derecha de Jesimón. Salió pues Saúl con su tropa en busca de David, lo que sabiendo éste se retiró luego a una roca dentro del desierto de Mahón y se quedó allí. Noticioso de ello, Saúl fue al alcance de David en el desierto de Mahón. Iba Saúl por un lado del monte y David con los suyos por el otro, y ya no tenía esperanza de poder escapar de las manos de Saúl, pues éste con su gente tenía encerrado a David y a los suyos como en un círculo para cogerlos en medio. Cuando he aquí que llegó un mensajero a Saúl diciendo: ven a toda prisa, que los filisteos han hecho una irrupción en el país. Con esta nueva, desistiendo Saúl de perseguir a David, se volvió y marchó contra los filisteos, por donde llamaron a aquel sitio la peña de separación. Entonces mira la opción. Tocó Dios entonces el corazón y mandó a los filisteos a retaguardia y los hizo retroceder. Y ve, algunos le llamarán: qué suerte. No es suerte. Dios hizo que los filisteos se envalentonaran allí. ¿Y qué pasó? Les tocó devolverse a Saúl. Pero ahí vamos viendo cómo Dios mira de las distintas formas. Uno tiene que analizar ahí, en esta historia de David, las distintas formas en que Dios actuó en favor de Saúl. Esas son las cosas que nosotros debemos analizar aquí. Hay cosas sobrenaturales y hay cosas naturales que están en el proceder del hombre, que a veces está en la astucia del hombre, en la sabiduría del hombre que Dios le ha dado al hombre. ¿Ya? Por ejemplo, muchas veces David se libró porque utilizó la astucia para la guerra y la batalla. Ahí no hubo nada sobrenatural. Hubo que David utilizó la sabiduría, el discernimiento que Dios dio y se organizó adecuadamente. Así, en la vida tú también puedes salir adelante siendo tú una persona disciplinada, que gestiona, que tú eres una persona que utiliza la inteligencia, la sabiduría, siendo juicioso.
Una persona que es juiciosa, que no toma, que no bebe, que no pasa parrandeando y eso, pues va a salir adelante. Pero en cambio el otro que no tuvo un buen vivir, pues ¿dónde va a estar? Destrozado. Entonces, a veces no es el castigo de Satanás, es que tú tienes una mala forma de vivir y eres tan torpe en tu forma de vivir y vives tan mal, que eso no es ningún castigo. Es tu forma de vivir, es tus acciones, ahí no tiene nada que ver. A veces uno, toda la culpa se la echan al diablo, y no toda la culpa muchas veces es el diablo. El diablo sí creó estructuras para hacernos perder, pero no quiere decir que fue que te cogió la cabeza, te vulneró tu voluntad y te llevó allá obligado. No, usted decidió libremente, porque tenga en cuenta algo, usted libremente es el que decide a dónde entra y a dónde sale, con quién pasa y con quién va, y usted utiliza algo que se llama inteligencia y sabiduría. El problema es que hay algunos que ya la tienen agotada, y pues que no tienen luz, y en la oscuridad que pues fácilmente toman decisiones equivocadas, y eso le estoy diciendo. A veces uno tiene que tener sensatez en la vida, tranquilidad y ciertas otras cosas, para uno poder florecer y tomar las determinaciones adecuadas. Entonces, en la vida muchas cosas suceden, que Dios nos prepara, nos da ciertos dones, y nosotros actuamos, los ponemos en práctica, y allí nosotros podemos salir adelante y tenemos la bendición, aquellas cosas que podemos hacer. Si no, mira, hay personas que tú no lo ves metido en la iglesia, y usted lo ve que hay personas que han crecido, que han prosperado, que han florecido, que se sienten felices. Utilizaron adecuadamente sus herramientas, gestionaron adecuadamente su vida. Fueron personas que fueron disciplinadas, que fueron juiciosas. ¿Cómo les va a ir? Pues le tiene que ir bien. Entonces tú dices, bueno, pero entonces yo no necesito al Señor. Bueno, es cierto que te puede ir de maravilla materialmente, pero voy a decir una cosa, cuando uno está cerca del Señor te puede ir bien de materialmente, pero siempre vas a tener dentro de ti algo que te va a marcar infelicidad. Siempre vas a tener algo que te dice me falta algo. Y puedes tener la riqueza del mundo y siempre vas a tener algo que te dice me falta algo. Y ese es Dios. Y ese es Dios. Entonces esa es la diferencia. Que cuando yo tengo a Dios, lo tengo todo. No necesitaría lo material. Ya lo material sería secundario. Y lo disfruto de otra forma. Y lo utilizo de otra forma. En cambio, el que es rico la sabe obtener, la sabe prosperar, la sabe hacer crecer y todo eso, pero no es plenamente feliz. Entonces esa es la diferencia, para que ustedes se den cuenta por qué, si yo sé prosperar y soy un administrador astuto y sé crear riqueza, pues ¿por qué? ¿Para qué voy a necesitar a Dios? Pues para eso. Y porque si tú eres una persona creyente, sabes que si tú no te refugias en Dios y nunca crees en Dios, pues no vas a heredar el reino de los cielos. Que las riquezas que vas a tener aquí no te las vas a llevar. Y que allá vas a rendir cuenta a Dios. ¿Y de qué vas a rendir cuenta? Si tu vida, tu fanate fue de la riqueza y pusiste tu confianza en la riqueza, y como tú eres un hombre que sabías hacer riqueza, pues te sentías tan confiado en hacer riqueza, pues también el Señor te va a decir, bueno, tu Dios fue la riqueza. Tú la supiste utilizar. Bueno, fue como el rico Epulón. ¿Qué le dijo el Señor al rico Epulón? Usted vivió a sus anchas y a sus panzas. Yo no hice nada en contra de eso. Lo dejé vivir y usted gozó y disfrutó, se banqueteó, se vistió como quiso, tuvo palacio y nadie se opuso y yo no me opuse. Pero usted no se dio a creer, o sea, no fue dado a Dios, no creyó en Dios, no se entregó a Dios. ¿Qué pasó? Te toca ahora el lugar donde van los que se apartaron de mi camino, los que decidieron vivir como si ellos fuesen Dios. Porque todo el que está apartado de Dios y no sigue nada de Dios ni las leyes de Dios, vive como si fuera Dios. Porque entonces, ¿qué leyes sí? Pues las leyes que él mismo se impone. Él mismo impone sus leyes, su vida y todo eso. Si no, pregúntenle a ateos que según qué, ¿no? Lo que ellos han creído. Entonces es muy importante tener en cuenta eso en nuestra vida. Es en Dios donde encontramos la plenitud y encontramos todo eso, la felicidad total. Entonces es muy importante, mejor tener a Dios y con Dios seguir prosperando, ¿ya? Y tener, entonces muchas cosas las obtenemos
se manifiesta Dios que simplemente humanamente, utilizando los recursos humanos y naturales, y de ahí también se manifiesta Dios, y otras veces de una forma sobrenatural, que era como mostraba Dios también cómo ayudaba a David de forma sobrenatural. ¿Para qué? Para ayudarlo, por ejemplo, como dándole respuesta, decirle si te van a acercar, si te van a entregar. Esa es una respuesta. Él escuchaba la voz de Dios, podía escuchar el mensaje de Dios que lo ayudaba a tomar las determinaciones. Son otra forma distinta. Entonces Dios actúa en nuestra vida, en nuestro alrededor, de forma natural y de forma sobrenatural. Por eso es que es importante darnos cuenta que en nuestro actuar, en nuestro vivir, en nuestro relacionar, en la vida humana, en lo que tenemos, ahí también hay que nosotros tener discernimiento y darnos cuenta, porque Dios allí también está dándonos mensajes, ahí también está mostrando, ahí también nos está diciendo, ¿ya? Entonces es una forma también de nosotros poder discernir el mensaje y lo que Dios nos quiere indicar. Bueno, aquí terminamos el capítulo 23, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno,